Bueno, mis amados hermanos, entonces, bienvenidos a este tema que lo hemos denominado tronos, coronas y galardones. Sí, es muy importante entonces tener en cuenta algunas cosas aquí. Para esto entonces vamos a tomar lectura. Yo le invito para que usted abra su Biblia. Allí entonces en Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, vamos a leer los dos primeros versos de este capítulo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo quiero que usted abra su Biblia y vamos a mirar algo allí. Dice la palabra del Señor. Después de esto, mire ahí esa expresión que Juan expresa. Dice después de esto, después de que, recuerde que dijimos que Apocalipsis tiene unas divisiones. Entre las divisiones que tiene Apocalipsis, dijimos que Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 3, la iglesia está en la tierra. Para este momento, Apocalipsis capítulo 4, ya en Apocalipsis 4, la iglesia ha sido glorificada. La iglesia ya no está en la tierra. Y el capítulo 4, capítulo 5 nos muestra que la iglesia está en el cielo, no está en la tierra. Entonces, después de esto, de esas 7 etapas que el Señor entonces ha determinado para la iglesia en la tierra, después de esto, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así que eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué cosas van a suceder después de que entonces la iglesia sea glorificada? Porque esa puerta que Juan ve abierta en el cielo, actualmente para la iglesia está cerrada. La iglesia tiene una puerta abierta, que es entonces la que tiene actualmente abierta, que es la predicación del evangelio. Esa es la puerta que tiene abierta, que esa es que ni la muerte ni el Hades entonces pueden allí cerrar. ¿Por qué? Porque el Señor es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Así que entonces, mire aquí de entrada todo lo que nos está diciendo el versículo 1 de Apocalipsis 4, aunque no vamos a entrar a mirar entonces verso por verso Apocalipsis, pero quiero resaltar algunas cosas para que usted se ubique en este tema que vamos a tocar el día de hoy. Entonces, y también menciona entonces allí, una vez el Señor cierre la puerta de la predicación de la iglesia, el ejercicio de la iglesia en la tierra, una vez cierre la puerta, se abrirá entonces la puerta que Juan aquí está viendo, que es una puerta abierta en el cielo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea glorificada. Y entonces mire que allí se dará esto a la final trompeta, dice Pablo. Y aquí entonces Juan utiliza un lenguaje igual, porque recuerde que las trompetas entonces son llamados para el pueblo, ¿sí? Y el último llamado que el Señor le hará a la iglesia es sube acá. Entonces, oí, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y dice el versículo 12, al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Entonces aquí vamos a mirar en este tema de tronos, coronas y galardones. Por eso vamos a entrar primero a mirar los tronos, después vamos a entrar a mirar qué es lo que la iglesia va a recibir, hablando de las coronas, y después estaremos mirando los galardones. Por eso este tema está denominado así, tronos, coronas y galardones. Pero para entonces iniciar diciendo, es muy importante entonces mirar que en la palabra del Señor encontramos 5 tronos, ¿sí? Entonces es muy importante mirar que en la palabra del Señor encontramos 5 tronos. El primer trono, entonces, es el trono de la gracia, ¿sí? Ya vamos a hablar un poquito. Voy aquí a mencionarlos y ya voy a hablar un poquito acerca de ellos para que usted tenga como esa base y tenga ese panorama de lo que vamos a hablar aquí. Entonces está el primer trono, que es el trono de la gracia. El segundo trono es el trono de la adoración.
Ese es el segundo trono, el trono de la adoración. Está el tercer trono, que es el tribunal de Cristo, ¿sí? Ese es el tercer trono, el tribunal de Cristo. El cuarto trono es el trono de gloria. Y el quinto trono es entonces el trono blanco, el gran, entonces allí como lo expresa Apocalipsis, el gran trono blanco. Así que es muy importante saber esto para entender entonces la escatología bíblica, ¿sí? Y para también entender, para entender esto, pues hay que entender, ¿sí? Primero otra cosa. Y lo primero que hay que mirar entonces para entender esto de los tronos, entonces lo primero que tenemos que mirar es que Jesucristo vino a este mundo, se humanó como usted y yo lo sabemos, ¿sí? Lo hizo para desempeñar a cabo o para llevar a cabo allí tres ministerios del Antiguo Testamento. Antes de aquí tocar un poquito acerca de los tronos, entonces es importante que usted entienda esto, ¿sí? Que Jesucristo vino a este mundo, se humanó, ya como usted y yo lo sabemos, y lo hizo para desempeñar o llevar a cabo tres ministerios del Antiguo Testamento, ¿sí? Tres ministerios que se desarrollaron en el Antiguo Testamento. Entonces, es muy importante mirar para entender los tronos, es muy importante mirar los ministerios que se dieron en el Antiguo Testamento y que Jesús los llevó a cabo mientras estuvo entonces tanto en la tierra como él está ahorita sentado. Entonces el primer ministerio del Antiguo Testamento es el ministerio profético, ¿sí? Ministerio profético. Por eso entonces usted encuentra en la Biblia, ¿sí? Que después de él morir en la cruz del Calvario, entonces dicen los apóstoles que Jesús Nazareno, Lucas 24:19 expresa allí, entonces dice que Jesús Nazareno, que fue entonces varón profeta, escuche muy bien esto, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Así que entonces mire que Jesús desarrolló el ministerio profético, que es uno de los ministerios del Antiguo Testamento. El ministerio profético de Jesús terminó en la cruz del Calvario. Hasta ahí Jesús fue varón profeta. Y luego entonces, después de que el ministerio profético pasó a nosotros, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces inició Jesús con el segundo ministerio, que entonces también nos menciona o nos muestra el Antiguo Testamento, que es entonces el ministerio como sumo sacerdote. Entonces, mire que después de la resurrección, Jesús entró en una segunda fase de su ministerio, y es el ministerio como sumo sacerdote. El ministerio como sumo sacerdote de Jesús se refiere a la época de la gracia. Por eso entonces Hebreos capítulo 4, versículo 17 nos dice algo muy importante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor con eso? ¿Sí? Entonces, que a partir del momento que Jesús resucita y asciende al cielo, entonces él en este momento, Jesús está sentado en el trono de la gracia. Así que entonces mire que Jesús está allí actualmente sentado en el trono de la gracia. Por eso entonces nos dice el Señor a través de la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y ese acerquémonos, ¿para quién es? Para toda la humanidad. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Recuerde que el evangelio que usted y yo predicamos, entonces es el evangelio que muestra la misericordia y la gracia del Señor. Recuerde que la gracia tiene que ver entonces que Él nos dio algo que nosotros no merecíamos. Eso es la gracia, recibir algo que no merecíamos. Y la misericordia del Señor se muestra en que nosotros, debiendo recibir castigo, condenación, muerte eterna, Él no nos da eso. ¿Sí? O sea que la misericordia del Señor se muestra que Él no nos da lo que nosotros merecíamos recibir.
Así que entonces lo que aquí está expresando el texto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, se logra entonces a través de la predicación del evangelio de la gracia, lo que estamos predicando hoy. Por eso entonces está todavía la puerta abierta para que el hombre se arrepienta y busque del Señor. Entonces mire que a partir del momento en que Jesús resucita y asciende al cielo, en este momento entonces Jesús está sentado en el trono de la gracia, ¿sí? Aquí estamos hablando ya del segundo ministerio, ¿no? Ministerio del Antiguo Testamento, ya miramos todo el profético, ¿sí? Y ahora estamos en el sumo sacerdote. Esto para que usted tenga el panorama y pueda comprender lo de los tronos. Entonces, mire que es muy importante entonces tener eso en cuenta, ¿sí? Porque esto, hermano, es bastante interesante entenderlo. Entonces usted me puede decir, pastor, pero es que Jesús también es rey. Sí, como Dios, Él es todo. Escuche muy bien esto, como Dios, Él es todo. Pero vamos entonces a mirarlo en esta hora como hombre, porque como Dios está en este lugar, ¿sí? Está aquí, está allí donde tú estás. Como Dios, Él está en todo lugar, porque lo llena todo. Y dice Pablo, no hay nada que exista o que tenga vida fuera de Él, ¿sí? Porque incluso Él es antes de todas las cosas. Entonces, como Dios, Él está aquí y está en todo lugar, pero como hombre ha de venir, ¿sí? Como hombre, Él ha de venir. Si decimos que Jesús viene y alguien dice, pastor, pero es que Él está aquí conmigo. Claro que Él está ahí, pero Él viene como hombre. Es muy importante que tengamos eso bien en cuenta, claro. Entonces, Él está sentado actualmente en el trono de la gracia. Para entender un poquito acerca entonces del trono de la gracia, es muy importante entonces entender por qué en cada trono usted entonces va a ver, sino usted solamente va a encontrar a uno sentado allí, ¿sí? Usted no va a ver sino a uno sentado, y ese que está sentado en cada trono es Jesucristo. Entonces en este momento Él está sentado en el trono de la gracia. Entonces usted mira, bueno, pastor, o sea que hay 5 tronos. No, hay un trono y un trono establecido, pero en cada tiempo, ¿sí? Del desarrollo de esos 3 ministerios van a haber entonces 5 etapas que lo hemos denominado 5 tronos, para así poder diferenciarlos de una manera mucho más fácil. Entonces, aquí tenemos, devolviéndonos un poquito, tenemos aquí entonces los tronos, ¿no? Entonces tenemos el primer trono, que es el trono de la gracia. En este momento, Jesucristo está sentado en el trono de la gracia. Pero apenas la iglesia sea quitada de esta tierra, escuche muy bien esto, apenas la iglesia sea quitada de aquí la tierra, Él se sentará en el trono de la adoración y coronación, ¿sí? Que es entonces el trono que nos muestra Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿sí? O el capítulo 4, allí nos muestra entonces el trono de la adoración. Después que la iglesia pase, eso lo vamos a explicar ampliamente, solamente es aquí un panorama. Después que la iglesia entonces pase al trono de la adoración, entonces pasará a otro trono que se le llama el tribunal de Cristo, ¿sí? El tribunal de Cristo. Por eso entonces en el tribunal de Cristo la iglesia va a recibir cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso entonces mire muy bien lo que dice en segunda de Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Mire lo que dice la palabra del Señor allí, entonces en el verso 14. Sabiendo que Él resucitó, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padeceremos por amor. Perdón, ese no era el texto. Se me escapó. Pues Primera de Corintios 4. Pero miramos. Entonces, porque allí el apóstol Pablo, entonces nos muestra, ¿sí? Y nos habla acerca del tribunal de Cristo. Por eso entonces algo habla el apóstol Pablo concerniente a esto. Y entonces
él dice, ¿sí? Si quiere, ubiquémonos entonces en Romanos capítulo 14, versículo 10. Entonces dice algo también, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Sí, en Corintios el apóstol Pablo habla acerca porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, ¿sí? Sea bueno o sea malo. Entonces mire que allí el apóstol Pablo menciona tanto en Romanos que es necesario comparecer ante el tribunal de Cristo, porque allí entonces la iglesia va a recibir cada uno lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando toquemos entonces el tema del tribunal, y lo estaremos desarrollando también en ese tema, tronos, corona y galardones, entonces ahí vamos a mirar qué es lo que va a pasar con la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con la iglesia? Segunda de Corintios 5:10. Gracias, hermano, hermano Efraín, por la corrección. Entonces, allí quiero que ustedes me digan si me están escuchando bien. Aquí donde me encuentro está lloviendo bastante y creo que la conexión de internet está bastante inestable. No sé si me están escuchando bien, porque así pues se va a poder desarrollar bien el tema. Entonces escríbanme ahí en el chat si me están escuchando bien. Listo, mano William, muchas gracias. Dice que sí, que se escucha muy bien. Ok. Listo, entonces es que aquí estoy en medio de un aguacero y a veces el internet entonces comienza a molestar. Así que entonces, mire que el apóstol Pablo entonces expresa, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que entonces, mire que aquí estamos hablando de recibir una posición, ¿sí? O una ubicación. ¿Para qué? Para venir a reinar con Cristo aquí en la tierra por el periodo de 1000 años. Y cuando entonces Cristo venga en gloria, dice la Biblia entonces en Mateo 25, versículo 31, que él establecerá sobre este suelo terráqueo, él establecerá entonces un trono que se llama el trono de gloria. ¿Sí? Cuando dice la palabra del Señor, Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Mire que ahí la palabra del Señor nos muestra el trono de gloria. ¿Por qué trono de gloria? Porque será entonces el trono que se establecerá para gobernar al mundo durante el milenio. ¿Sí? Será ese trono que se establecerá para gobernar al mundo durante el milenio, y después del milenio, luego que desaparezca el cielo y la tierra, que ahora existen, entonces aparecerá el quinto trono, que es el gran trono blanco. Entonces, que ese trono entonces ya es el trono que es el trono del juicio final. Esto es muy importante saberlo, mi hermano y amigos, si hay conectados, para entender entonces los eventos próximos y poder entonces realizar un orden cronológico y poder obtener una interpretación escatológica de cada uno de ellos, ¿sí? Por eso entonces esta es la base para poder desarrollar este tema de tronos, coronas y galardones. Entonces mire que para entender esto de tronos, entonces dijimos que es muy importante mirar que en el Antiguo Testamento se desarrollaron estos tres ministerios, que es el ministerio profético, que dijimos que Jesús fue varón profeta, desarrolló ese ministerio mientras estuvo aquí en la tierra, termina en la cruz. Una vez termina, entonces el Señor lo entrega a la iglesia. Actualmente Jesús está sentado en el trono de la gracia, que es el trono que está establecido actualmente. Entonces Jesús está como sumo sacerdote. Y una vez entonces se establezca, una vez Jesucristo regrese a la tierra y se establezca el trono de gloria, Jesucristo comenzará entonces a desarrollar el tercer ministerio,
del Antiguo Testamento y es como rey. Por eso entonces dice Zacarías que en ese tiempo Jehová será uno y uno su nombre y será rey, ¿no? Sobre toda la tierra. Así que entonces mire que es muy importante entender esto acerca de los tronos y el ministerio profético para poder entonces entender cada uno de los eventos próximos, ¿sí? Que entonces la escatología bíblica nos muestra. Entonces, como Jesús está en la segunda fase de su ministerio, él está en este momento como sumo sacerdote, ¿sí? Y apenas entonces la iglesia sea recogida y sea trasladada al cielo, Jesús entonces se colocará las vestiduras reales y se sentará en el trono para que los redimidos de todos los tiempos lo coronemos, ¿sí? Los coronemos como nuestro rey. Entonces, por eso Apocalipsis 19, 11 al 16 dice algo muy especial. Y entonces dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, mire que es muy importante entonces que usted entienda esto, porque esto entonces es algo que debe entonces estar muy claro en nosotros para poder entonces entender la escatología bíblica. Entonces, escatológicamente, como miramos, entonces hay 5 tronos que según la palabra del Señor nos muestra. Está el trono de la gracia, ¿sí? Hebreos 4:16. Acérquese pues confiadamente al trono de la gracia. Está el trono de la adoración, Apocalipsis capítulo 4. Está el tribunal de Cristo, lo vimos en Romanos 14:10, segunda de Corintios 5:10. Entonces allí habla acerca del tribunal de Cristo. Está el trono de gloria, Mateo 25:31. Está el trono blanco, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y 11 en adelante, ¿sí? Apocalipsis 20, 11 en adelante nos habla acerca del trono blanco. Así que entonces, y dijimos que tenemos 3 ministerios para poder entender lo de los tronos. Así que entonces, ya teniendo esta base, entonces vamos a entrar a mirar el primer trono y hablar un poquito acerca de lo que es entonces el trono de la gracia. Entonces, la iglesia, es muy importante también que usted tenga este dato, la iglesia estará frente al trono de la gracia. Escuche muy bien esto y anótelo por ahí si usted lo puede anotar. La iglesia estará frente al trono de la gracia, la iglesia estará frente al trono de la adoración y frente al tribunal de Cristo, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, la iglesia estará frente al trono de la gracia, estará la iglesia frente al trono de la adoración y estará frente al tribunal de Cristo. Pero, escucha muy bien, la iglesia no va a estar frente al trono de gloria, ni tampoco va a estar frente al trono blanco, o sea, el trono del juicio final. La iglesia no va a estar frente ni al trono el trono de gloria, ni tampoco frente al trono blanco, que ese es el trono del juicio final. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces uno escucha expresiones, ¿sí? O a veces hay creyentes pensando que la iglesia va a estar frente al trono blanco. No, la iglesia tendrá allí también, entonces, facultad de juzgar, dice la palabra. ¿Por qué? Porque entonces se establecieron también tronos, ¿sí? ¿Para qué? Para que la iglesia entonces gobierne juntamente con él y la iglesia pues también sea partícipe de lo que allí entonces se va a realizar. Pero la iglesia no va a ser juzgada frente al trono blanco.
¿sí? Ni tampoco la iglesia estará frente al trono de gloria. ¿Por qué? Porque frente al trono de gloria estarán entonces las naciones ovejas a la derecha, las naciones cabritos a la izquierda, y estará también frente a ese trono la nación de Israel, ¿sí? Entonces mire que es muy importante es tener eso en cuenta. Entonces, hermano Efraín dice Apocalipsis 20:12 no es la iglesia. Entonces, allí lo que muestra Apocalipsis, entonces 20, hablando acerca del trono blanco, la iglesia no va a estar frente al trono blanco, no es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tendrá facultad para juzgar. Así que entonces vamos a hablar aquí un poquito acerca del trono de la gracia, ¿sí? Acerca del trono de la gracia. Ya teniendo ese panorama, ya entonces usted tiene una base para poder entonces tener aquí un panorama de lo que vamos a tratar. Entonces, hablando del trono de la gracia, es muy importante mirar que en el Antiguo Testamento hay un rey que se llama David, ¿sí? Que David entonces es tipo de Cristo en muchos aspectos, ¿sí? Cuando hablo de un tipo de Cristo, estoy hablando de una figura profética, ¿sí? Entonces, David es figura profética de Cristo en muchos aspectos. David cuando vio que faltaba el arca para poder gobernar, entonces para poder allí reinar, ¿sí? Porque fue lo primero entonces que él se da cuenta que faltaba el arca del pacto. Y cuando él asume el trono, entonces cuando él sube al trono de Israel, la pregunta que él hace es, ¿dónde está la presencia de Dios? Eso es lo que él pregunta, ¿dónde está la presencia de Dios? Porque para gobernar sin la presencia de Dios no vale la pena, ¿sí? Usted y yo sabemos que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, ¿cierto? Eso usted y yo lo sabemos, lo tenemos claro. Usted sabe que yo tengo la unción, pero para saber que Dios está aquí y en todo lugar, ¿sí? Saber que yo tengo la unción no es suficiente. Yo necesito la presencia de Dios para poder hacer la obra que Él me ha mandado a hacer, ¿sí? Por eso a mí me da preocupación cuando alguien dice, hermano, yo no he sentido la presencia del Señor, ¿sí? O dice, oye, pastor, hace rato que no siento la presencia del Señor. A mí me preocupa eso. Y yo digo, bueno, algo pasa porque, no sé, a veces uno está en un culto y uno escucha entonces que hermanos dicen, no, hermano, entonces es que hace rato que no siento la presencia del Señor. Y para mí, nosotros no debemos sufrir de eso. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, sentimos la presencia del Señor, o eso me pasa a mí. Momentos que yo estoy aquí en la casa, voy a salir y comienzo y inclino mi rostro, hago reverencia, reconozco que Él está presente y me encomiendo al Señor y salgo, pero siento su presencia conmigo. Es algo que no se puede ir de nosotros. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu de Dios reposa en usted, entonces el Señor está dentro de ti. Entonces es muy importante. Yo a veces me asombro de que hermanos digan eso. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí con nosotros. Entonces mire que yo necesito la presencia de Dios para poder hacer la obra que Él me mandó, ¿sí? Y eso entonces es lo que David pregunta. Por eso tenga usted en cuenta esta frasecita o este pensamiento. El no reconocer la presencia de Dios, el no reconocer la presencia de Dios, te llevará a no experimentar su gloria, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando usted le alaba, cuando usted le reconoce que Él está ahí presente con usted, usted experimenta de su gloria, usted le siente. Sí, ya sea que esté barriendo, ya sea que esté lavando la loza, ya sea que usted esté tendiendo la cama, ya sea que usted vaya por el camino, ya sea que usted vaya manejando, ya sea que esté en el trabajo, ya sea que esté en la iglesia, ya sea que esté en el evento, usted reconoce la presencia que está ahí y usted entonces experimenta su gloria. Pero si usted no la reconoce, puede estar en el avivamiento más fuerte. Si usted no reconoce que Dios está ahí, mano, usted no siente nada, no experimenta la gloria del Señor. Así que entonces, eso se lo dejo ahí como para que usted lo tenga presente. Entonces, mire que eso es lo que David pregunta, ¿no? Y él dice, ¿dónde está la presencia? ¿Dónde está el arca del pacto? Y cuando le dicen dónde está, entonces, ¿qué hace David? ¿Qué hace David? David entonces se quita sus vestiduras reales,
¿sí? Mire lo que aquí nos está mostrando esta figura profética de Cristo. Él se quita la vestidura real, ¿sí? Y entonces, caminó junto con el pueblo hasta donde estaba el arca del pacto. Se colocó un vestido de sacerdote, un efod de lino. Sí, eso fue lo que hizo David. Se coloca un vestido de sacerdote, un efod de lino. Se bajó del trono, se colocó el vestido, sí, de sacerdote y dijo: voy a traer la presencia de Dios. Y después de traer la presencia, se volvió a subir al trono a reinar. Usted me dirá: bueno, pastor, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene mucho que ver. Porque el trono de la gracia, ¿sí? El trono de la gracia está entonces asociado o está relacionado con el arca del pacto. No sé si usted lo ha leído en la Biblia, pero la gracia en el Antiguo Testamento estaba escondida detrás de unas cortinas. La gracia estaba en un lugar al que solamente podía acceder una persona, y eso una vez al año. ¿Sí? Una sola persona llamado el sumo sacerdote. Él podía entrar en el día entonces del Yom Kippur, ¿sí? Que el Yom Kippur significa entonces el día de la expiación. Expiación significa entonces limpiar las culpas por medio de un sacrificio. Entonces, en el día de la expiación entraba entonces el sumo sacerdote hasta el lugar santísimo y visitaba la presencia de Dios y salía lleno de la gloria. Póngale mucho cuidado a esto, que es muy importante. Cuando él entraba al lugar santísimo, él entraba con un cinturón con un cinturón o un cinto de lino, y bueno, con partes de oro, ¿sí? Tenía allí entonces bastante representación del oro, pero era un cinto que él llevaba entonces. Cuando él entraba, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, llevaba este cinto en su cintura, y entonces era de lino fino y con partes de oro. Pero cuando salía de allá, para dar a entender que el sacrificio había sido aceptado, porque el entender que el sacrificio fuese aceptado era un triunfo muy grande, no solamente para el sumo sacerdote, sino también para la nación de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote asomaba a la puerta del tabernáculo, entonces, si el Señor había aceptado el sacrificio, él ya no traía el cinturón o el cinto en la parte de la cintura, sino que era ubicado entonces aquí en la parte del pecho. ¿Sí? Él lo trasladaba de la cintura y se lo ponía en el pecho. Los demás sacerdotes, cuando veían en el sumo sacerdote que él llevaba entonces el cinturón en el pecho, comenzaban a decir y a gritar: Dios aceptó el sacrificio. Y comenzaban a decir: Dios aceptó el sacrificio. ¿Y sabe qué decían en medio de todo el pueblo? Dios está contento con nosotros. Dios está contento con nosotros. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar victoria. Porque lo que el sumo sacerdote hacía era llamar a Dios a contentamiento. Eso era lo que el sumo sacerdote hacía, llamar a Dios a contentamiento, a que Dios perdonara al pueblo. Y cuando entonces sucedía esto, entonces el pueblo se llenaba de emoción, de alegría, de gozo, y comenzaba a proclamar la victoria obtenida para un año que venía de triunfos y de victorias. Solo porque veían allí en el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces con el cinto en el pecho, que eso entonces significaba que Dios aceptó el sacrificio, significaba que había triunfos y significaba que había bendición. O sea que ese año las cosechas iban a haber, las victorias iban a estar, los triunfos no iban a ser derrotados, ellos iban a conquistar, iban a vencer. Entonces miren que es muy importante mirar que si usted lee Apocalipsis capítulo 1, Juan es llevado a la isla de Patmos y ve la situación entonces muy complicada. Allí entonces usted sabe que la persecución imperial estaba en todo su furor, y en ese lugar el Señor permite que Juan vaya a ese lugar, y el Señor allí hace su aparición a Juan, y no se le apareció como el rey ni como el profeta, sino que se le apareció como el sumo sacerdote, porque actualmente está establecido el trono de la gracia y él está
vestido como sumo sacerdote. Si usted lo lee bien, el capítulo 1 de Apocalipsis, detenidamente, entonces el personaje que se le aparece es el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque allí se da entonces la revelación de Jesucristo, pero se le aparece entonces como sumo sacerdote. Usted ubíquese en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 13, y mire lo que la palabra del Señor expresa allí. Mire entonces las características de cómo entonces el Señor se le presenta a Juan. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Escuche muy bien esto. Y ceñido por el pecho, ¿sí? Con un cinto de oro. ¿Dónde lo tenía? En el pecho. Mire muy bien lo que está diciendo allí, ¿sí? Y entonces mire que allí nos muestra que en medio de los 7 candeleros hay uno semejante al Hijo del Hombre vestido de unas ropas que le llegaba hasta los pies. ¿Quién vestía así? El sumo sacerdote, ¿sí? Las vestiduras que él usaba llegaban hasta los pies. Y como Juan sabía muy bien todas estas cosas, cuando lo vio, Juan dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué fue lo que dijo a Juan el Señor? ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que allí entonces le expresó? Yo ya entré con lo que él está viendo allí, ese cinto de oro en el pecho. Lo que el Señor le está diciendo a Juan con esto es que él ya entró a la presencia de Dios, ya entonces presentó la sangre, su sangre por los pecados nuestros, sí, por los pecados de la iglesia. Así que entonces lo que el Señor le está diciendo a Juan es ánimo a celebrar, porque de aquí en adelante, de hoy en adelante, vienen los triunfos grandes y las victorias grandes para ustedes, ¿sí? Ustedes lo que tienen entonces son años de victoria. Ustedes lo que vienen aquí para antes, la victoria sobre todo fuerza que se les quiera oponer, ustedes tienen la victoria. Así que entonces vienen grandes triunfos, vienen grandes victorias para ustedes, la iglesia. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que Jesús está sentado en el trono de la gracia y usted entonces le ve allá exhibiendo o mostrando que su sacrificio fue aceptado, que su sangre que fue derramada en la cruz de Calvario fue aceptada y que Dios está contento con nosotros. Por eso, hermano, no se eche látigo, no lacere su fe, no se condene, porque Jesús, el sumo sacerdote, está en el trono de la gracia, está sentado en el trono de la gracia. Por eso él dice, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia para el oportuno socorro. De pronto entonces alguien de los que está conectado dirá, pastor, pero yo cometí por ahí un pecado. Yo le fallé al Señor. Yo cometí por ahí una falta. ¿Sí será que Dios está contento conmigo? Déjeme decirte, hermano, en el nombre del Señor Jesús, que Dios está contento contigo. No importa lo que el enemigo quiera decirte. ¿Por qué? Porque la culpabilidad que produce el enemigo en ti te aleja de Dios. Pero entonces ese sentimiento de culpa que produce el Señor, esa tristeza según Dios, dice el apóstol Pablo, esa tristeza según Dios por haber cometido la falta, te acerca a Él, te acerca al arrepentimiento. Dice Pablo entonces allá en Romanos 2 que entonces la benignidad del Señor te guía al arrepentimiento. Dios está contento contigo. Déjeme decirte en esta noche que Dios está contento contigo porque el sacrificio de Cristo fue aceptado. Por eso entonces Hebreo nos invita a que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque hoy la iglesia se encuentra frente al trono de la gracia. Por eso entonces tenemos un privilegio de ver al Señor como sumo sacerdote, ¿sí? Sentado en el trono de la gracia. Y aunque tenemos que batallar y luchar en este mundo contra muchas cosas, Él nos dice, ánimo. Lo que yo tengo aquí demuestra que mi sacrificio fue aceptado por tus pecados. Tus pecados han sido lavados a través de mi sangre, dice el Señor, a través de mi sacrificio. Tus pecados han sido perdonados. Así que entonces acérquense confiadamente al trono de la gracia.
porque es allí entonces donde se halla la misericordia y la gracia y el oportuno socorro. Entonces, mire que es muy importante mirar entonces que la iglesia, ¿sí?, cuenta con ese respaldo del Señor. Aunque el enemigo quiera entonces decir, mire, tu hijo, tu hija cometió esto, porque él es el acusador. Aunque él quiera entonces señalar, aunque él quiera entonces allí mostrar la falta, ¿sí? Entonces dice Juan, hijitos, no se preocupen si alguno ha cometido pecado. Estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno se debilitó y en su humana naturaleza allí carnal pecó, entonces abogado tenemos a Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe qué dice el Señor cuando Satanás señala a alguien que haya cometido alguna falta? Yo en él veo mi sangre. Yo en él veo un sacrificio que fue aceptado. Yo en él veo perdón. Y eso entonces nos lleva a nosotros a vivir en esta vida y nos debe animar a agradar al Señor, a que cada día nos acerquemos a Él. ¿Para qué? Para que su gracia, su misericordia siga siendo manifestadas en nuestro ser, para entonces poder allí alcanzar el oportuno socorro. Entonces, mire que es muy importante, querido hermano, que usted vaya entonces mirando este panorama que estamos aquí, entonces mirando a través de la palabra del Señor, para poder comprender entonces en qué trono está la iglesia. Porque hablar de la gracia, entonces yo lo he tocado de la siguiente manera. Yo explico la gracia, entonces hablar de la gracia se puede explicar como dispensación, ¿sí? Como dispensación, la dispensación de la gracia. Se puede tocar la gracia también como, entonces, como doctrina, la doctrina de la gracia. Pero también se puede tocar la gracia como el trono de la gracia. Aquí estamos hablando acerca del trono de la gracia, lo que significa. Estamos mirando entonces algunas características de lo que la palabra nos muestra en el antiguo pacto y aplicándolo aquí al nuevo pacto. Entonces mire que el Señor nos dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Es allí donde se halla la misericordia, la gracia para el oportuno socorro. Ya entonces, después del trono de la gracia, que hoy vamos a dejar hasta aquí, hasta el trono de la gracia, ya entonces después del trono de la gracia, entonces entraremos a mirar, ¿sí? Entraremos a mirar entonces el trono de la adoración, ¿sí? Ya después del trono de la gracia, entramos a mirar el trono de la adoración, pero entonces ese sí lo vamos a dejar para el día lunes. Así que entonces vamos a dejar hoy hasta aquí. Y qué importante entonces es que usted tenga este panorama, querido hermano, para poder entonces mirar para poder identificar y comprender los eventos. Yo quiero que usted hoy se lleve esa palabra que el Señor ha hablado, y es entonces que actualmente estamos frente al trono de la gracia. Jesús está en su segunda fase de su desarrollo ministerial y está como sumo sacerdote. Ya vimos cómo Juan lo vio, ¿sí? Cómo él está sentado en el trono de la gracia. Entonces es muy importante, porque después de que se desarrolle el trono de la gracia, viene el trono de la adoración, y ahí vamos a ver entonces qué va a pasar. Sí, es a partir de este trono, del trono de la adoración y coronación, es a partir de ahí que vamos a mirar qué pasará con la iglesia una vez sea arrebatada. ¿Qué pasará con la iglesia una vez estemos allá frente a él? ¿Qué pasará con la iglesia una vez entonces estemos glorificados? Entonces vamos a mirar eso. Ya después estaremos continuando con el tribunal de Cristo, el trono de gloria, y con el trono blanco, que es el último trono. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra, y qué importante entonces que usted se vaya llevando este panorama el día de hoy, y lo animo. El día lunes estaremos entonces continuando con este tema tan importante. Bendito Dios y Padre celestial,
Te damos, Señor, toda gloria y toda honra. En esta hora, Señor Jesucristo, mi alma te alaba, te glorifica, te exalta, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Esa palabra que vive y permanece para siempre. Esa palabra, Señor, que viva y eficaz. Oh, Señor Jesucristo, que esta palabra, Señor, se glorifique en nosotros y en todos los oyentes, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesús, que tu palabra siga obrando, Señor, para salvación y vida eterna. Te pido, Señor Jesucristo, que seas tu palabra, Señor, transformando nuestro ser. Gracias, bendito Rey, por este tiempo que hemos dispuesto, Señor, para recibir esta palabra preciosa. Señor Jesús, te quiero pedir que seas tú guardándonos. Señor, mira a todos los integrantes de este hermoso grupo, Señor Jesucristo, que seas tú, mi Dios, bendiciendo sus vidas, Señor, bendiciendo sus familias, y seas tú, Señor, bendiciendo también sus vidas espirituales. En tu nombre glorioso, guárdale, Señor, y seas tú, Señor, cada día dando la victoria. Gracias, bendito Rey. En tu nombre, Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces